Bien, pueden tomar asiento. Segunda de Samuel capítulo 3, por favor. Segunda de Samuel capítulo 3. Mucho vimos la semana pasada en Segunda de Samuel en el capítulo 2, ¿no? Y como lo mencionamos, pues, en el capítulo anterior, luego de la muerte del rey, ¿no? Comenzó una guerra. Comenzó una guerra, pues, de sucesión entre la casa de Saúl y la casa de David, ¿no? Una guerra civil, podríamos decirlo, ¿no? Una guerra civil que surgió debido a que Israel, pues, y Judá perdieron de vista lo que era el propósito y la visión de Dios, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro, ¿no? Como de manera personal. Muchas veces las guerras y los conflictos que nosotros podamos tener, ¿no? Dentro de nosotros, sea cual sea la causa, y muchas veces incluso los afanes de la vida también, nos hacen perder pues esa visibilidad, ¿no? Esa visión, ¿no? Del llamado, ¿no? O el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pues esto es lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Una guerra civil de nuevo, ¿no? Que surgió entre Israel y Judá, perdiendo perdiendo pues de vista lo que era el propósito y la visión de Dios para ellos. Recordemos que el propósito y la visión eran primeramente que ellos se establecieran pues en la tierra. Eso lo vemos en Génesis 12, versículo 7. Luego, otro propósito también era sacar a los cananeos de esas tierras. Eso lo puedes ver tú en Deuteronomio 7, versículos 1 al 4. Y otro propósito también era pues obedecer las leyes de Dios, Deuteronomio 8:1. Sin embargo, pues en vez de unirse para alcanzar las metas establecidas, ellos prefirieron pues pelear entre sí, prefirieron pues batallar entre sí y vivir pues en división. Incluso, mientras nosotros vamos a seguir o seguimos la lectura, nos vamos a dar cuenta que lo que terminó de debilitar y desarmar a la casa de Saúl fue un conflicto, ¿ok? Y esa palabra quiero que la tengas en mente. Fue un conflicto interno que se dio pues entre Isboset y su general Abner, ¿no? Entonces, aquí de plano ya hay una lección para nosotros. El enemigo no tuvo que hacer nada aquí. Lo que estamos viendo aquí, el enemigo simplemente, de algún modo, por así decirlo, en un sentido espiritual, se sentó pues a ver cómo los siervos de Dios se atacaban entre sí, ¿verdad? No tiene que hacer nada el enemigo. Muchas veces el enemigo lo único que hace es sentarse y ver cómo los cristianos entre sí no se muerden el uno al otro. Regresando al tema, esto fue lo que deshabilitó y desarmó al pueblo de Dios. Conflictos, una vez más, conflictos. Dije que quería que tengas esa palabra en mente. Conflictos que trajeron división o que llevaron en ese caso división, ¿no? Entonces, aquí hay otra gran lección para nosotros. Debemos estar atentos, todos nosotros debemos estar atentos a resolver de manera rápida los conflictos que podamos tener con alguien. Conflictos pues que en su mayoría de las veces provienen del orgullo, conflictos que en su mayoría de las veces provienen del egoísmo, provienen de las ofensas que no han sido perdonadas. La palabra de Dios lo menciona en Santiago 1, versículos 4 al 10. Así que hay que recordar que Dios nos ha dicho que debemos pues cada uno de nosotros procurar la paz. Romanos 2, versículo 18 y Colosenses 3 habla de esto. Por lo tanto, como creyentes entonces, cada uno de nosotros tenemos pues la responsabilidad de procurar resolver los conflictos que podamos tener con alguien de manera rápida. ¿Y cómo lo hacemos? Algunos pasos básicos para poder hacerlo incluyen lo siguiente. Primeramente, escucha bien, debemos de desarrollar una actitud apropiada del corazón. Debes desarrollar una actitud del corazón, una actitud apropiada del corazón, lo que implica pues ser manso, ¿ok? Ser manso, ser humilde, ser perdonador y ser paciente también, ¿verdad? Eso lo ves en Gálatas, lo ves en Santiago, lo ves en Efesios, ¿no? Todas estas verdades. Otro paso básico para resolver, escucha bien, el conflicto sería también evaluar
tu propia parte en el conflicto. Me dejo entender, en otras palabras, quitar pues primero la viga de tu propio ojo antes de intentar quitar la viga del ojo de los demás. Mateo 7, ¿verdad? Versículos 1 al 5. Y en tercer lugar, ir directamente al punto de conflicto para intentar resolverlo. No intentar resolver pues mediante intermediarios, por así decirlo, ¿verdad? Recuerda que sucede muchas veces que al usar pues intermediarios, llevado muchas veces por tus emociones, tu descargo puede convertirse en una acusación, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? No podemos acusar a nadie. Y acusar a una persona tiende pues de algún modo a estimular los mecanismos de defensa que enciende justamente eso, la mecha del conflicto. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos cada uno de nosotros abordar el problema en vez de pretender o querer o directamente atacar a la persona. Si haces eso, te vas a dar cuenta pues que vas a abrir un gran sinnúmero de oportunidades para clarificar la situación, ¿verdad? Y para que permitas el perdón en medio de una situación de conflicto. Y por último, si estos intentos no logran pues los resultados deseados, entonces debes dirigirte a otra persona espiritualmente madura que pueda ayudar como mediador. Mateo 18, versículos 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, dice, estando tú y él solos. Algo que a mí me enseñaron en la iglesia y lo aprendí es ser transparente. Si yo tengo un problema con alguien, soy de las personas que arreglan los problemas de una manera transparente, ¿verdad? Trato de acercarme a aquella persona con la cual tengo yo una dificultad y trato de solucionar ese problema, ¿verdad? Dice aquí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice, entonces has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres, dice, testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo, dice, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle, dice, por gentil y publicano. Así que hay que recordar, tu objetivo entonces no será ganar una discusión, porque muchas veces es lo que pretendemos nosotros hacer, ¿verdad? Vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a ganar esa discusión. No, ese no debe ser nuestro objetivo, sino más bien llegar a una reconciliación. Ese debe ser nuestro objetivo como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Llegar a una reconciliación con nuestros hermanos o con aquella persona que de pronto tú tengas un tipo de conflicto. Tenemos que entender entonces que los conflictos se manejan mejor cuando las personas se enfocan en el amor hacia los demás, ¿verdad? Siempre con una actitud humilde y de oración también, y con la intención, una vez más, de restaurar aquella relación, de restaurar las relaciones. Por lo tanto, la mayoría de los conflictos dentro de la iglesia siempre deberían ser manejables si se siguen, pues, los principios bíblicos. Siempre deberían ser manejables. ¿Okay? Mateo 5, versículos 21 al 26 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, dice, contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda, dice, al altar, pero ahí en ese momento, escucha, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Ponte de acuerdo, dice, con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Regresando al tema, ahí estaban entonces la casa de Saúl y la casa de David en un conflicto.
¿ok? En un conflicto que había llevado mucho dolor por largos años. Segunda de Samuel 3, versículos 2 al 5 dice, y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amón, y Ahinoam, que es relita, su segundo dice Kiliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Maca, dice hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto Adonías, hijo de Agid. El quinto Cefatías, hijo de Abital. El sexto Itream, de Igla, mujer de David. Dice, estos le nacieron a David en Hebrón. Estamos viendo aquí entonces que durante el periodo de 7 años de reinado de David en Hebrón, sus esposas le dieron a luz 6 hijos, lo que muestra que David, fue en contra del mandamiento de Dios. Recordemos que la poligamia era una práctica socialmente aceptada para los reyes en aquellos tiempos, ¿verdad? A pesar de que Dios lo prohibió, Él lo prohibía específicamente, eso está en Deuteronomio 17, versículos 14 al 17. Así que esa desobediencia de David llenaría su casa una vez más de conflictos. Otra vez más, conflictos. Recordemos que los numerosos hijos que nacieron de las esposas de David causaron grandes problemas en la vida de David. Amón violó a su media hermana y fue asesinada por su medio hermano. Ya también conocido como Daniel en Primera de Crónicas 3:1, se indica ahí en Primera de Crónicas que tal vez, o se cree, mejor dicho, que tal vez murió joven o que fue un hombre indigno o impío. Absalón asesinó a su medio hermano y dirigió una guerra civil en contra de su padre David. Intentarlo, pues, asesinarlo. Adonías intentó apoderarse del trono de David y de su sucesor designado, y como si esto fuera poco todavía, después intentó tomar a una de las concubinas de David y fue ejecutado él, pues, por su arrogancia. Y por último, Cefatías y Trián murieron jóvenes, pues, o fueron hombres indignos, igual que su otro hermano también impíos, porque solo se mencionan, pues, una vez en las Escrituras, en Primera de Crónicas 3, versículos 1 al 4. Entonces, conflictos y más conflictos. Todas estas situaciones fueron el producto de los celos y rivalidades que existían entre los medios hermanos y su padre. Además, Salomón, también hijo de David y sucesor al trono, tuvo muchas esposas también, ustedes recuerdan eso, y muchas concubinas, ¿no? Y estas, pues, a la larga lo alejaron de Dios también. Eso lo ves en Primera de Reyes 11. Lamentablemente, pues, tener muchas esposas era una forma en la que los grandes hombres, y especialmente, pues, los reyes, expresaban de algún modo su poder, expresaban de algún modo, pues, su estatus, ¿verdad? Como hoy en día, ¿no? Muchos suelen expresar su poder y estatus también teniendo muchas otras cosas. Sin embargo, lamentablemente, fue ese mismo orgullo, ¿no? Por muestra de poder y estatus, lo que comenzó a afligir a David. Algunos a veces me preguntan incluso, ¿por qué la Biblia no condena expresamente la poligamia de David? ¿No? ¿Por qué la Biblia no condena la poligamia? No, sí la condena, ¿no? Podemos darnos cuenta que las Escrituras aquí están registrando las consecuencias que David experimentó con respecto a su familia. Entonces sí está condenado. Está muy clarito aquí todo lo que él pasó, ¿verdad? No la pasó bien. Su vida fue fue dura. Así que recuerda algo importante. Dios jamás será cómplice de tus malas acciones. Dios jamás va a ser cómplice de nuestras malas acciones. Jamás, jamás. Y Dios no fue cómplice de David tampoco de sus malas acciones. David la pagó, así como los hijos de David la pagaron también. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces Dios nunca es cómplice de nuestro pecado. Dios nunca es cómplice de nuestras malas acciones. Segunda de Samuel 3, versículos 6 al 7, dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner, dice, se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Como lo mencionamos el domingo pasado, al parecer Abner, pues, apoyaba a un hombre débil, ¿no? Isboset
para poder él tener el control, para poder él tener el poder. Versículos 8 al 11. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que te pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no, dice, te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, dice, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Dice, y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Dice aquí, versículos 12 al 16. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti, dice todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas, dice, a ver sin que primero traigas a Mical, dice, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió, dice, y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, dice, siguiéndola y llorando, dice, hasta Bahurín. Y le dijo a Abner: anda y vuélvete. Y entonces se volvió. Podríamos decir que David insistió en recibir a Mical como su esposa otra vez por 3 razones. Primeramente, porque David recordaba que Mical era su esposa tanto por amor como por derecho también, y que el rey Saúl se la había pues arrebatado como parte de una deliberada estrategia para atacar y destruir a David. Recuerda lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En 1 Samuel, si no me equivoco. En segundo lugar, porque David quería pues demostrar que no guardaba ningún tipo de resentimiento contra la casa de Saúl, y mostraría esto a través de su buen trato ahora en este momento con la hija de Saúl. Y en tercer lugar, porque David quería darse pues una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. Sin embargo, la manera pues como se hicieron las cosas fue extremadamente lamentable, fue extremadamente angustiante. Prácticamente es lo que estamos viendo aquí: le arrebataron de su esposo para fortalecer la política y los propios intereses del reino. Eso fue lo que sucedió. Versículos 17 al 19. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Se habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín, dice. Entonces, podríamos decir que Abner aquí es un buen ejemplo de alguien que eventualmente se rinde ante el rey verdadero. Y esto es interesante porque fue Charles Spurgeon quien dio un sermón, o que tiene un sermón que se titula Ahora pues, hacedlo. Así se titula el sermón. Y en este sermón muestra cómo los mismos principios que aplica Israel para aceptar a David como rey también se aplican pues a nuestra relación con Jesús. En otras palabras, y para que lo entiendas mejor, Spurgeon explica cómo los israelitas hablaban acerca de David como rey, sin embargo, nunca fueron capaces de coronarlo. ¿Me dejo entender? Quizá deseaban con todas sus fuerzas y con todo su corazón que sea su rey, pero no se permitieron ellos hacerlo rey. Y esto me hace preguntarme, ¿cuántos son los que viven en esta condición hoy en día, considerando siempre a Cristo como rey, considerando siempre a Cristo como Salvador, pero jamás considerándolo como su Señor? Y sus propias acciones los delatan, ¿verdad? Siempre haciendo caso omiso a los consejos del Señor, siempre haciendo caso omiso a los mandamientos.
Lo quieren como rey, pero no lo consideran como tal. Era lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel también y con el propio David. Ellos lo querían como rey, pero no querían levantarlo como rey. ¿Me dejo entender? Versículos 20 al 21. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto. Y tú reines como lo desea tu corazón. Y David despidió luego a Abner y él se fue en paz, dice aquí. Vemos aquí entonces a un David mostrándose sabio. Vemos aquí entonces a un David mostrándose generoso hacia un antiguo adversario. Es lo que estamos viendo. Quizá alguien más, quizá alguien no hubiese perdonado a Abner, porque recuerdo lo que él había hecho anteriormente, ¿no? Quizá no lo hubiese perdonado por dirigir un ejército contra el rey del Dios, ¿verdad? Del Dios viviente. Sin embargo, aquí estamos viendo que David sí lo hizo. Estaba perdonando a este hombre. Y te hago una pregunta a ti. ¿Podrías de pronto tú perdonar a alguien que alguna vez te hizo guerra? ¿Podrías tú perdonar a alguien que posiblemente en este momento te está haciendo guerra? Bueno, David lo hizo, ¿verdad? Con el fin de hallar paz, ¿no? Y quitar de sobre sí, una vez más, los conflictos que lo hacían vivir en constante angustia. Él no quería vivir en conflictos, estaba acabándose, su vida se estaba desgastando. Y él no quería eso en su vida. Versículos 22 al 25. Ya aquí que los siervos de David, Joab, venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido. Y él, dice, se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Estamos viendo aquí entonces que Joab acusó a Abner de ser un doble agente de Isboset, ¿verdad? Y estaba él furioso, es lo que estamos viendo, de que David lo hubiera dejado ir sin arrestarlo o matarlo incluso. Versículos 26 al 27. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael. ¿Recuerdan ustedes ese relato, verdad? Recuerdan que lo había él matado, recuerdan ustedes, ¿verdad? Por la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Quizá Joab tal vez haya justificado esto con la idea de: estoy haciendo esto para defender y honrar a mi rey, lo cual de algún modo podría sonar incluso hasta comprensible, ¿verdad? Pero tenemos que saber que nuestro pecado nunca va a honrar al rey. Nuestro pecado nunca va a honrar a Dios. En otras palabras, podrás hacer muchas cosas con buenas intenciones, pero si eso que tú estás haciendo quiebra las reglas establecidas por Dios, entonces lo estás deshonrando. Es así como funciona. Sea lo que sea que estés haciendo, en buena intención, si eso quiebra la ley del Señor, lo estás deshonrando. Si el Señor en su ley dice: no robarás, pero de pronto tú comienzas, incluso las cosas simples, y de pronto tú comienzas a recolectar un montón de piratería porque quieres escuchar música cristiana o lo que sea, para llevar, evangelizar y demás. El Señor dice: no robarás. Entonces, estás robando. ¿Y cómo eso podría honrar a Dios? ¿Me dejo entender? Por eso la palabra de Dios dice: o la puerta angosta o la puerta ancha. ¿Quién ha dicho que caminar en los caminos del Señor o ir en los caminos del Señor es fácil? ¿Quién ha dicho? Nadie, ¿verdad? Por eso necesitamos decidir.
si queremos hacerlo o no. No hay grises entonces para el Señor, o negro o blanco, o frío o caliente, pero no tibio, Apocalipsis 3:16. Debemos entonces evitar la trampa de la que habló Spurgeon en algún momento. Él dijo, incluso podemos engañarnos a nosotros mismos con la creencia de que estamos honrando a nuestro Señor cuando estamos al mismo tiempo trayendo desgracia a su nombre. Interesante, ¿verdad? Versículos 28 al 30, cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entre todas las cosas malas que dejó pues este asesinato cometido por Joab, dejó también un mal precedente al gobierno de David. Le dio al gobierno de David una reputación de brutalidad. Eso fue lo que sucedió. Hizo más difícil para David pues ganarse al resto de Israel. Pero a pesar que David pronunció una severa maldición contra Joab, y esto es muy interesante, él no hizo nada para corregirlo. No hizo nada para corregirlo. Y quizá porque no quería perder a Joab como su general. Un error aquí. Un grave error. Versículos 31 al 39. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo, dice, supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel y yo soy débil hoy? Aunque, dice, ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy maduros para mí. Dice, Jehová de él pagó al que mal hace conforme a su maldad. David no quería pues que su reino fuera establecido en violencia. Él no quería esto, sino más bien quería que Dios estableciera su reino y castigara a sus enemigos. Eso era lo que él realmente quería. Recordemos que él siempre creyó que la venganza le pertenecía al Señor. Eso él siempre lo creyó. Podríamos decir entonces que todo este asunto era un completo desastre, pero no sería ni el último o el primer o el último desastre en el reino de David, ¿verdad? Ya vamos a ver nosotros qué sucederá a continuación, pero algo sí hay que recordar antes de cerrar este estudio. Hay que tenerlo muy en cuenta porque creo que el Señor lo ha sacado a flote repetidas veces. Evita y resuelve tus conflictos. Evita conflictos, resuelve tus conflictos, no los dejes ahí. Hay gente que tiene muchas veces conflictos ahí en su vida guardados por años y años de años. Y mientras tú los tienes ahí, no sé si te ha ocurrido, pero de pronto, no sé, dejas algo sucio en algún lugar por mucho tiempo y va a ser más difícil sacarlo, ¿verdad? Más difícil sacarlo. Pues es igual con los conflictos también. No permitas que
que echen hongos en ti, ¿verdad? No permitas que se queden ahí impregnados en tu vida. David no quería eso. David quería paz. Y eso es lo que cada uno de nosotros queremos en nuestra vida también. Paz, calma, es lo que queremos, ¿verdad? Muchas veces estamos nosotros aturdidos y tan llenos de basura por cosas tan superfluas y no resueltas en nosotros. No puede ser. Queremos paz, yo quiero paz en mi mente, yo quiero calma en mi vida, ¿no? Quiero que mis asuntos sean los asuntos del Señor. No quiero vivir en ese estrés constante, ¿no? No quiero eso para mí. Y yo sé que tú no quieres eso para ti tampoco. David no lo quiso para él tampoco. Así que Dios nos está diciendo este día, huye de los conflictos y resuelve los que tienes en tu vida ahora mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía que necesitamos, Señor, para poder resolver y para poder huir de lo que no nos conviene. Te amamos de todo corazón, Señor. Dejamos este tiempo con el único propósito, Dios mío, de glorificarte. Te pedimos por la iglesia para que la sigas fortaleciendo. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, para que nos sigas dando ánimo, Señor. Y para que nos sigas, Señor, permitiendo, Señor, poder ser constantes, Señor, poder ser obedientes, Dios mío, para que nos des esa convicción de que estás haciendo una obra, Señor, empezando por nosotros, lo cual, Señor, nos hace sentir realmente muy bendecidos, Dios mío. Gracias por esta iglesia, Dios. Gracias por esta iglesia, Dios mío. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre está aquí presente, Señor, entre nosotros, tal como tu presencia, Señor, y tu espíritu, Señor. Gracias por eso. Gracias porque nos amas, nos demuestras tu amor y tu cuidado. Te quiero pedir que nos cuides, que cuides nuestra alma, Señor, de las cosas que no convienen. Y también queremos pedirte que cuides nuestros cuerpos, Señor, de las cosas que no convienen, Señor, como las enfermedades que muchas veces, Señor, nos turban, ¿no? Y ese tipo de cosas, Dios mío. Y si las tenemos encima de nosotros, pues, Señor, las dejamos todas en tus manos, Dios mío, sabiendo que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta y que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Dios mío, cuídanos en la calle con toda las situaciones que pasan siempre, Dios mío. Cuídanos, pon siempre, Señor, de tu presencia alrededor de nosotros y permítenos, Señor, cuidar de otros también. Dios mío, danos un corazón valiente para ti, Señor, y para poder cuidar, Señor, el corazón de los demás, Señor, la vida de los demás, en un sentido espiritual y en un sentido físico también, Dios, te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.